La Entrevista Prime. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Después de revisar actualidad, llega el momento de profundizar en las conversaciones en La Entrevista Prime, en nuestra señal de Mega Noticias ahora. Hoy vamos a conversar con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay un montón de temas políticos bien interesantes de conversar. Vamos a hablar de la agenda legislativa, vamos a hablar de reforma de pensión, entre otras cosas. Pero déjeme partir preguntándole por esto otro, porque hoy día tuvimos una cierta controversia a propósito de esta regularización acotada de migrantes y que generó, sin embargo, un caos. Vimos lo que pasó en Meix, en Estación Central, y hay quienes han salido a cuestionar al gobierno por señalar que el mensaje fue un tanto confuso. Otros han defendido esto, el propio subsecretario del Interior, Luis Cordero. ¿Cómo lo ha mirado el Frente Amplio? Porque sin duda un tema sensible, el de regularizar a migrantes. Yo creo que tiene que ver precisamente con eso, con cómo somos capaces de poder dar ciertos debates que son muy necesarios para la ciudadanía, pero con cierto grado de profundidad y sin eslóganes altisonantes. Cuando se produjo el proceso de empadronamiento, se habló de la necesidad de poder tener claro quiénes son los migrantes que están hoy día en Chile y cuáles son aquellas personas que tienen intenciones de realmente contribuir al país y por lo tanto producir un proceso en el que señala cuáles son sus huellas, su rostro, cosa que nunca había pasado en Chile, nunca se había hecho un proceso de empadronamiento biométrico anteriormente. Y lo que ocurrió fue que durante la semana pasada hubo una discusión a cuentagotas donde hubo mucha discusión altisonante sobre este proceso o posibilidad de proceso de regularización, que era algo que estaba dicho desde febrero del 2023 y que se acabó en el 2024, a comienzos de este año, y que hubo personas que en medio de esta discusión más bien presidencial, donde no se trata de dar una discusión más bien de profundidad de Estado, sobre todo en una materia tan sensible como es la migración, se trata de hacer un punto político pequeño en tratar de decir que aquí iba a haber una regularización total, un perdonazo, que se iba a permitir que todas las personas que ingresaran tuvieran chip libre en Chile. Y yo creo que como eso... decían algunos, esto puede provocar un efecto llamada, ¿no? Que al regularizar a migrantes que estaban en condiciones irregulares, se estuviera invitando implícitamente a otros a venir a nuestro país porque más temprano que tarde los iban a regularizar también. Y esto es todo lo contrario, o sea, en el proceso, en todos los gobiernos anteriores han habido procesos de regularización, en el último, ahora, en el gobierno del presidente Piñera. ¿No podría uno interpretar que precisamente porque lo tuvimos en versiones anteriores es que tengamos hoy día mayor cantidad de migrantes en Chile? No, yo creo que al contrario, acá ha habido un proceso que es global en términos de crisis migratoria. Hay una crisis en Venezuela, que lo hemos dicho y que lo ha dicho el presidente, humanitaria de carácter muy profundo por violación de derechos humanos y por una situación particular que se viene arrastrando hace mucho tiempo. La invitación que se hizo de manera pública la hizo el presidente Piñera en Cúcuta. Fueron más de 300.000 migrantes que fueron regularizados sin tener algunos elementos copulativos. Acá se ha hecho un trabajo serio y ordenado. Acá lo que se ha hecho es, primero, hacer un proceso de empadronamiento, es decir, saber cuáles son las huellas, cuál es la persona, cuál es su identificación. Eso no se había hecho nunca. Voluntario. Es decir, que es voluntario y por lo tanto muestra una disposición de esas personas a ser parte de más o menos un Estado de Derecho. Y eso también hace una distinción entre migrantes. También es importante hacer la distinción, los ingresos irregulares también afectan a migrantes que están en una situación muy desmejorada y donde, por ejemplo, el crimen organizado se aprovecha de ellos y hay trata de personas, como lo hemos visto en muchas veces anteriores. Por lo tanto, acá lo que ha hecho el gobierno fue, primero, empadronar para saber quiénes tienen disposición a participar de la vida común, luego hacer una distinción para poner ciertos requisitos que son copulativos, cosa que no pasó en el gobierno anterior. El gobierno anterior hizo un perdonazo. Acá lo que se hace es empadronamiento más poder tener cierta vinculación o laboral o familiar y además no tener antecedentes penales. Por lo tanto, han sido una serie de requisitos que han ido mostrando que acá lo que se quiere hacer es ordenar la casa. Eso es lo que se quiere hacer. Se ha mejorado los pasos de ingreso en varios de los lugares del norte de Chile y la cantidad de ingresos irregulares han bajado durante este gobierno. Por lo tanto, acá lo que ha habido, en vez de dar una discusión permanente, altisonante, lo que se pretende hacer es ordenar la casa y tratar de dar una discusión de Estado respecto al tema migratorio. ¿Tiene alguna opinión respecto de por qué se generó esta jornada tan agitada ahí en el estadio Víctor Jara? Porque la verdad es que en el proceso de enrolamiento hoy día fue una situación bien compleja. Sí, yo creo que tiene que ver primero con la confusión entre enrolamiento y regularización. El enrolamiento es simplemente
poder dar un número para poder hacer trámites, que eso ocurre en cualquier caso. A solicitud Y de las con la AFP, entre otros. Claro, Claro. y dado la discusión que se dio durante la semana pasada, y por eso hoy también hago un llamado a que podamos dar ciertos debates de carácter de Estado con menos aprovechamiento político, con un poquito más de profundidad, porque la semana pasada se dijo que iba a haber un perdonazo total, que iba a haber una idea en que acá se iba a dar un borrón y cuenta nueva, y eso no es así. Y por lo tanto creo que también con las vocerías que se dieron hoy día, para poder explicarle mejor a las personas y también generar un lugar que sea adecuado para recibir esa cantidad de gente, pensando que hoy día también partía la nueva identificación, es importante también que demos esos debates más de fondo. Hablemos ahora de otras discusiones que están en el Congreso. Voy a partir con la de la reforma del sistema de pensiones. El ministro de Hacienda decía hace una semana aproximadamente que nunca antes habíamos estado tan cerca de un acuerdo y 48 horas después parecía que ese acuerdo más bien empezaba como a tambalear. Primero, en su primera mirada, y luego le voy a hacer algunas preguntas más específicas sobre cuáles son las posiciones en las que está cada quien. ¿Usted cree que estamos más cerca hoy día de un acuerdo o en estricto rigor se hace más difícil considerando que estamos acercándonos a un año muy intenso en materia electoral y que por lo tanto de alguna forma radicaliza ciertas posiciones? Sí, claro. Yo creo que estamos en una semana clave, quizás en un último mes que es crítico para que la reforma de pensiones pueda ver la luz, y en eso hay ciertas declaraciones que a mí me parecen desalentadoras y creo que hay que poner un poco un foco para que le tomemos un poco el peso en términos políticos a llevar 22 meses discutiendo este proyecto de pensiones y más de 10 años sin poder resolver el tema de pensiones. Son 3 gobiernos los que han presentado un proyecto de ley y este último proyecto además recoge todos los anteriores. No fue un proyecto que presentamos pensando este va a ser el proyecto ideal, clásico de lo que se podría pensar desde el progresismo, sino que al contrario, recogía varios de los aspectos que se habían discutido en procesos anteriores. También tenía elementos nuevos que sin embargo fueron quedando en el camino, como las cuentas nocionales y cosas por el estilo. Pero ya, ok, puesto en ese escenario. Pero parte desde una base en la que uno dice, acá un trabajo prelegislativo que fue importante, fueron 22 meses que llevamos discutiendo y donde ha habido más bien obstruccionismo por parte de la derecha, y durante las últimas semanas también ha habido una intención de diferenciación entre la propia derecha, entre quién es más defensor de las AFP, quién está más a favor de no avanzar nada o no darle pan y agua al gobierno, cuando la verdad es que acá lo que vimos en la encuesta CADEM, por ejemplo, es que la gente en un 80% señala la necesidad de que se pueda avanzar en una reforma de pensiones, pero nosotros como Frente Amplio, y ahí de inmediatamente para poder decir cuál es nuestra postura, creemos que esta reforma tiene que ser una reforma que mejore las pensiones hoy, y para poder mejorar las pensiones hoy necesitamos por lo menos algún tipo de pilar contributivo, de materias de seguridad, de separación de la industria y también de otros elementos. Porque usted me cita la encuesta CADEM y efectivamente en el 100% de las encuestas que se han hecho muestra que el chileno no está dispuesto a que parte de sus ahorros vayan a solidaridad, vayan a un pozo común o como queramos denominarlo. ¿Por qué considerar la opinión en un caso y no la opinión en el otro? Cuando la mayoría de los chilenos no quiere compartir sus ahorros. Entonces, ¿cómo abordan también eso si es que ustedes dicen, oye, lo que estamos viendo, un 80% de los chilenos dice esto respecto de las pensiones, ¿por qué no considerar esa otra opinión también que es válida, ¿no? Sí, sin duda las opiniones son válidas y en parte de una democracia es importante que las podamos debatir. Y para eso es bueno recordar que nuestro sistema de pensiones se basó y pudo ser llevado adelante porque hubo una dictadura donde no hubo una discusión respecto a qué iba a pasar con esos fondos. ¿Y por qué eso es importante? Porque se le mintió al país. José Piñera dijo que la gente iba a recibir el 100% de su salario o incluso en alguna proyección más acotada un 70%. Hoy día la gente tiene entre 18 y 11% en el caso de las mujeres. O sea, hoy día el sistema de AFP es un sistema fracasado. En ese sentido, lo que hemos visto además es que ha habido una discusión que no ha sido en buena lid, a mi juicio. Hemos tenido una asociación de AFPs que se puede organizar en términos gremiales, a diferencia de los trabajadores que no lo pueden hacer en términos ramales, y han dispuesto de una campaña millonaria para poder decirle a la gente que con tu plata no, pero con tu plata no solamente en el caso de poder resguardar el sistema de pensiones, porque hoy día las AFPs tienen 1.700 millones de pesos de utilidades diarios y además el 85% de los pensionados hoy día recibe menos del sueldo mínimo. Entonces, lo que necesitamos hoy día es tener algunos componentes y por eso decimos que no es... Y con esto cierro, lo prometo. Pero necesitamos algunos componentes de solidaridad para poder reconocer que las pensiones puedan mejorar hoy día. Para reconocer, por ejemplo, el trabajo de cuidados de las mujeres o para reconocer, por ejemplo, en el caso de aquellos pensionados que tuvieron una situación de laguna, etcétera, que pueda ser reconocido también un sistema de garantía intergeneracional. Yo entiendo la explicación que usted me da, pero no responde la pregunta que yo le hago respecto de que la mayoría de los chilenos no quiere compartir sus ahorros, no quiere que se cree un componente de solidaridad con parte de sus propios ahorros que ellos consideran sí
siguen siendo individuales, porque por lo demás la reforma no plantea en la práctica el término de las AFP. Lo que pasa es que las personas tienen una serie de contradicciones que vienen. Si uno le pregunta también a las personas si les gusta el sistema de AFP, mayoritariamente te dicen que no y que creen que es una estafa y que hay que acabarlo. Entonces, también en la discusión hay que recoger ciertos elementos. Y, el proyecto no termina con el sistema de AFP. No, pero por ejemplo, por eso digo, hay ciertas opiniones que hay que recoger. Y por ejemplo, lo que señala la gente de que con mi plata no, y que eso ha sido un elemento que ha sido bien levantado por la Asociación de AFP con el candidato Rego, que estaba hace muy poquito, donde había un financiamiento de una parte de intereses que defienden la AFP. Yo creo que también es importante poder ver ciertos componentes que puedan ayudar a ir viendo cuáles son las distintas impresiones que tienen las personas. Y en ese sentido, yo creo que es importante reconocer el trabajo y el esfuerzo, y eso ha sido algo que ha recogido, la reforma. Pero Constanza, ¿cree usted que la gente está mal informada entonces? ¿Está engañada? ¿Está manejada comunicacionalmente cuando dice que no quiere compartir su ahorro? No, creo que en el debate democrático está bien que podamos defender en torno a ideas. Y esas ideas hay que disputarlas, y hay que disputarlas en torno a ciertos elementos comunes. Y por lo tanto, en ese sentido yo digo, sí se ha reconocido en este sistema, en este nuevo proyecto de ley que ha presentado el gobierno, que también se reconozcan las trayectorias de esfuerzo individual, y por lo tanto la gran mayoría del componente que tiene hoy día las pensiones va a capitalización individual y va a poder mejorar pensiones personales. Ahora, ¿eso es suficiente para mejorar las pensiones hoy? Para poder mejorar el que el 85% de las personas tienen una pensión más baja, no. Y lo que se ha notado en términos internacionales, y por eso también es bueno ver experiencias comparadas, es que un poco de componente de solidaridad no es un extremo, no es una locura, es algo normal, es algo que ocurre normalmente en el mundo. ¿Qué es lo que es un poco de componente de solidaridad? Porque aquí estamos hablando de un 6% de cotización adicional, que hay quienes incluso ya plantean que se queda corto, pero bueno, esa otra discusión, ya nos quedamos en el 6%, pero ¿cuánto sería para el Frente Amplio la línea roja? No menos de este porcentaje tiene que ir al componente de solidaridad o eventualmente reparto, para que se entienda más fácil. O sea, nosotros lo que hemos planteado es que hay una serie de elementos copulativos que son necesarios para poder abordar este debate con un poco de profundidad. Yo creo que nos hemos discutido demasiado sobre porcentaje y me gustaría poder aprovechar este espacio para también poner otros elementos. Creemos que hay un componente de solidaridad que es muy importante y que hubiese sido ideal que hubiese sido más, pero tenemos disposición a poder conversarlo. Hubiésemos querido que hubiese sido ese 6%, pero no se pudo. Pero también otros componentes, como por ejemplo la separación de la industria. Hoy día es un trabajo ineficiente también muchas veces el cómo se administra los fondos de pensiones. Pero en el caso no es la del piedra IPC. de tope. No, también para nosotros sí. No, para nosotros la separación de la industria es un elemento de piedra de tope para poder ir discutiendo. O sea, si no hay separación de la industria, ¿significa que votarían en contra del proyecto? No, con algún componente. Por eso decimos que son ciertos elementos que son copulativos. Creemos que es importante que se mejore cómo se administran los fondos de pensiones, que no haya multiroot, que no haya esta idea de que haya gato por liebre en cómo se administra. Queremos también que haya libertad real para elegir. Hoy día normalmente la derecha dice que quiere libertad para elegir, pero hay solo 7 dueños de AFP, siendo que es uno de los negocios más rentables en nuestro país. ¿Por qué hay solamente 7 oferentes? Creemos que ahí también es necesario que puedan ingresar, que las comisiones sean más bajas. Hoy día las comisiones son altas y por lo tanto hay ciertos elementos que queremos contribuir para que hoy día, no mañana, no en 30 años, como normalmente se nos ha dicho en la discusión de pensiones, podamos avanzar en mejores pensiones. ¿Dónde está la piedra de tope, sin embargo, en esta discusión realmente? Porque hay quienes dicen que la discusión está en esa repartición del porcentaje. Creo que esa ha sido la discusión que ha tenido Chile Vamos y Republicanos, en quién es más de derecha, quién tiene una postura más altisonante y quién le da menos al gobierno. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es cómo buscamos un sistema completo que logre otorgar mejores pensiones, y no es tan distinto a eso. Lo voy a llevar a un ejemplo práctico. ¿Podría efectivamente la derecha avanzar en todo eso otro elemento que usted me acaba de mencionar? Y sin embargo, decir la derecha, nosotros avanzamos en todo esto, en estos otros elementos, pero no movemos nada del 6% que no vaya a capitalización individual, y aseguro que el proyecto se cae, porque en la práctica el gobierno está insistiendo en que parte de ese porcentaje tiene que ir a solidaridad. Por eso, tanto, es uno de los elementos que para nosotros es muy relevante. ¿Cuál cree usted? No le voy a preguntar cuál debe ser la postura del Frente Amplio, porque me parecería que es muy injusto además amarrarla en una entrevista con un porcentaje. Me parecería además un tanto infantil. Pero siendo realista, ¿usted ve que existe espacio para que ese porcentaje se logre distribuir de alguna manera tal en que no va a dejar satisfecho a ninguna de las partes, pero que al menos sí permita avanzar en este proyecto? Porque lo que no puede pasar
es que por tercera vez se nos caiga un proyecto de esta naturaleza. Eso es lo que yo espero y creo que por eso mismo ha habido una discusión que a ratos se entrecruza demasiado con otras discusiones y por eso digo que es tan importante el debate de pensiones, que es cómo logramos que las personas puedan llegar a fin de mes, cómo logramos que no haya una sensación nuevamente de total descrédito de la política. Pasó con la ley corta de ISAPRES también, cuando se hablaba de que un pequeño ajuste podía servir y también cuando la gente nota que el avance es tan pequeño, también se genera un nivel de desafección, de incertidumbre y también de descrédito que es muy grande. Entonces, también la alerta es, o la invitación, no es amenazar a nadie, sino al contrario, acá llevamos 10 años de una discusión de pensiones, 3 gobiernos, 22 meses de discusión parlamentaria como una prioridad que era para este gobierno y por lo tanto yo también invitaría a la oposición a que recojamos de que este ha sido un trabajo un poco de todos y que estamos todos llamados a poder llegar a un acuerdo. Hoy día Harald Beyer, exministro, decía en una entrevista en la Radio Infinita que al margen de compartir lo que han planteado algunas figuras de la derecha, hemos visto intercambio de cartas en el diario El Mercurio, entre otros, él decía que además de estar postergando la mejora de las jubilaciones, el no llegar a un acuerdo puede generar también un grado de insatisfacción social que después puede tener sus consecuencias. ¿Comparte esa opinión? Sí, nosotros lo hemos dicho muchas veces y por eso se nos ha tildado de que hemos más o menos levantado nosotros banderas que ha sido la propia ciudadanía la que las ha planteado. El nivel de descrédito que tiene la política también ha sido arrastrado por mucho tiempo en el que no solamente tiene que ver con llegar a acuerdos, porque cuando uno dice lleguemos a acuerdo, todos queremos llegar a acuerdo probablemente, pero también es ponernos en el sentido de urgencia y necesidad de poder ir avanzando en ciertos espacios comunes. Y ahí yo creo que es muy cierto, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, el esconder bajo la alfombra el nivel de malestar que ha vivido nuestro país en los últimos años, que además fue un proceso de acumulación, desde las movilizaciones estudiantiles, de No Más AFP, luego del movimiento medioambiental, feminista, y luego fue derivando en también un malestar con la seguridad, que también lo hemos visto de manera muy tajante, y cuando eso no tiene respuesta, y al revés, tenemos una serie de conflictos que han hecho estallar, por ejemplo, el caso Audios, donde se nota de que al final, al parecer, hay un espacio de privilegio, hay un espacio donde hay personas que tienen acceso a los jueces, que tienen acceso a la justicia, y esa sensación de descrédito, de separación, de privilegio, yo creo que cansa y va cansando cada vez más a las personas y yo creo que está todo entrecruzado. Entonces, cuando hablamos de crisis de legitimidad del sistema, necesitamos hablar de todos esos componentes. Pensaba abordarlo al final y no en esta parte de la entrevista, pero ya que me lo menciona, inevitablemente uno tiende a pensar también que ese cuestionamiento proviene, entre otras cosas, de comportamientos como el de la diputada Maite Orsini y del propio Frente Amplio, donde la hemos visto haciendo telefonazos a carabineros, a una fiscal, a una denunciante, una cuestión que ha sido ampliamente cuestionado. Y también se ha sido cuestionado de alguna manera el Frente Amplio por no haberle ponido atajo antes al comportamiento de la parlamentaria. Hoy día hay una presentación para que sea el tribunal del propio partido el que resuelva su futuro. Primero, en lo práctico, ¿qué significaría resolver el futuro de la parlamentaria? ¿Podría ser expulsada eventualmente como una de las opciones? Voy a contestar la pregunta completa porque me parece muy atingente. Nosotros, al menos como Frente Amplio, creemos en los proyectos colectivos. En los proyectos colectivos hay personas individuales y nosotros en este caso lo que hemos dicho es, este es un caso gravísimo porque no solamente ha puesto en cuestión o en entredicho a la víctima, que es algo que nosotros hemos dicho que es fundamental para nuestro proyecto, sino también muestra un ejercicio, si es que estas cuestiones se prueban, de un ejercicio que no solo es imprudente, sino que también afecta la legitimidad del sistema porque se mal utiliza su espacio como parlamentaria para conseguir algún privilegio. Y en ese sentido nosotros hemos dicho que más allá de la discusión penal tenemos que dar una discusión al interior de nuestro partido y por eso hemos levantado la información para que pueda ser investigada por los tribunales. Ya fue acogida, hoy día está en discusión las cautelares que pueden ir entre suspensión, a no poder hablar a nombre del partido, etcétera, y luego eventualmente, avanzada la investigación, puede llegar incluso a esa expulsión. Nosotros lo que hemos dicho es que este tipo de situaciones, o sea, cuando uno quiere tener un proyecto, no va a estar exento de que puedan haber personas que incumplan los principios del partido. Para eso necesitamos no esconder los problemas bajo la alfombra, no hacer defensas corporativas, sino al contrario, tener una capacidad de poder ir revisando críticamente ese tipo de situaciones y en los casos que lo amerite, poder ejercer la justicia partidaria. Ya, ahora el caso de Maite Orsini no es nuevo, porque ella ya venía con una controversia previa bien abultada,
respecto del telefonazo a una generala de Carabineros, también para interceder respecto de Jorge Valdivia. Eso no ocurrió hace poco, ocurrió hace rato. De hecho, le valió una sanción ética por parte de la Cámara. Sí. Y la pregunta es si tuvo una sanción ética también por parte del partido. Sí, nosotros somos partido Frente Amplio hace 4 meses. Y desde ese proceso nosotros ya hemos tenido varios procesos de sanción o de investigación a varios de los miembros de nuestro partido, porque creemos que es importante tener una justicia partidaria que tenga un estándar igual que el que tiene con el resto de las personas. Y por eso yo creo que acá ha habido también procesos que son internos y no necesariamente se explican en términos públicos, pero acá ya habiendo una condición reiterada donde se muestra un nivel de imprudencia y también de mal uso de su cargo, nosotros acá tenemos una posición que es clara y que es distinta a lo que normalmente había estado ocurriendo, donde hay una persona que está siendo procesada por los tribunales internos del partido. Ahora, si el partido, más allá de la determinación que tome, asumamos que eventualmente no es expulsada, queda puesto también en una situación compleja, porque tiene que resolver si llevarla o no a una eventual reelección como candidata. No llevarla sería en la práctica asumir el error de haberla tenido en sus filas hasta este momento. Llevarla, por otra parte, significaría barrer bajo la alfombra todos los cuestionamientos que hay respecto de ella. Es un dilema complejo el que tiene que enfrentar el partido respecto también de si repostularla o no en caso de que no sea expulsada o que ella renuncie al partido. O sea, creo que la discusión sobre los cupos parlamentarios normalmente se usan como si fuera un derecho adquirido. Y nosotros creemos que no, que esas son definiciones que tienen los partidos y que pueden ir haciendo un análisis de cuál ha sido el trabajo parlamentario de cada uno de sus miembros. Y en ese sentido, yo creo que se puede hacer un análisis respecto a la pertinencia de llevarla en esta ocasión, que no tiene que ver con haber tenido esa representación previamente. Creo que es un debate sano que tienen que tener los partidos y que nosotros al menos no tenemos el problema de precisamente de hacer como que esto es una materia zanjada, sino que son materias que tenemos que discutir en profundidad y que tenemos que ser capaces de resolver colectivamente. Ya, la mencionan a usted como una potencial reemplazante en el cupo que ocupa ella o por el distrito. ¿A usted le interesaría o ha pensado ser candidata al Parlamento, más allá de si ese lugar o no? No, me parece que hablar sobre el distrito y ese lugar, yo hoy día estoy abocada simplemente a ser presidenta del partido y es un partido bastante grande, tenemos muchos desafíos y en eso estoy abocada. Déjeme preguntarle, ¿cuánto cree usted que se dañó la causa del feminismo que abrazó tanto el Frente Amplio y este gobierno a partir de la manera en que se abordó el caso Monsalve y particularmente también la misma situación de la propia Orsini? Hay quienes consideraron que esto genera un daño también a una causa que tanto defendió este sector político. Yo creo que el feminismo es un estándar político muy importante para nuestro partido. Eso no quiere decir que uno, por declararse feminista, pasa inmediatamente a acabar con el patriarcado y no tener nunca más una situación compleja o donde se vean entredichos en algún problema. Al contrario, es un estándar y por lo tanto muchas veces implica una gran responsabilidad y muchas veces implica equivocarse y resarcir el rumbo. Creo que en ese sentido nosotros lo dijimos desde el primer día. De hecho, tuvimos una declaración pública como Frente Amplio donde manifestamos cuáles son las cosas que se podrían haber hecho mejor. En ese caso, por ejemplo, lo dijimos que no nos parecía que el ex subsecretario Monsalve renunciara a la moneda o que fuera a hablar en nombre del gobierno al Congreso, y fuimos críticos respecto a eso. Eso no quiere decir que no reconozcamos también que el gobierno tuvo una actitud diligente también, muy rápidamente, de resarcir cuáles fueron los errores y también mostrar transparencia e investigaciones totalmente abiertas, tanto en la Cámara de Diputados como en la justicia, y creo que en vez de solo manifestar esto como una lucha que se acabó porque es una bandera que se esconde, al contrario, esta es una bandera que nos constituye y por lo tanto es un estándar más alto, sí. Vamos a tener que cumplir con darle explicaciones al país todas las veces que sea necesario, también. Vamos a tener que resolverlo de frente, también, y lo vamos a hacer, porque yo creo que es una convicción y no se va a acabar de la noche a la mañana el patriarcado, no estaríamos en esta situación. Llevamos muchos años peleando como feministas para poder avanzar en derechos y por lo tanto creo que es una alerta, es un camino de humildad, pero también de convicción profunda de que este es un tema fundamental para la política en Chile. Constanza, antes que se me vaya el tiempo, el próximo año va a ser un año clave en materia de elecciones. Hay quienes han planteado la necesidad primaria, tanto la discusión que está a la derecha como por supuesto también desde el arco de centro-izquierda hacia la izquierda. Usted es partidario, me imagino, de una primaria presidencial. ¿Qué tan amplia? ¿Desde qué partido hasta dónde?
Lo hemos dicho como oficialismo, nosotros queremos la primaria más amplia posible. Ojalá desde la DC hasta incluso sectores de izquierda que no estuvieron en el acuerdo alcaldicio, y ha sido una definición que hemos abordado con mucha unidad por parte del oficialismo. Eso ojalá tenga eco y ojalá logremos encontrar los espacios de encuentro. A veces se ve como un mundo cerrado simplemente con lo que ha habido anteriormente, claro, o que el único mecanismo es posiblemente esa primaria. Yo creo que tenemos que abrirnos a la posibilidad de entender primero cuáles son los desafíos que se vienen y por lo tanto darnos cuenta de que hoy día haber tenido minoría parlamentaria sí afectó en poder avanzar en los cambios que necesitamos, requiere mayor humildad, mayor unidad, mayor trabajo en equipo. Y en eso nosotros estamos tratando de lograr la mayor unidad posible, que tenga objetivos, que tenga no solamente un efecto electoral, sino igual como lo hemos hecho con la unidad de nuestro partido, que es difícil, ha costado, pero que hoy día nos llena de esperanza ese camino, el poder invitar también a que todo el progresismo logre tener una candidatura común. Ahora, lo que sí ha resultado difícil es que a pesar de que aparecen nombres que se mencionan, es que aparezca alguno que quiera ser candidato o candidata. Y al menos se ha mencionado desde el Frente Amplio a dos. Y sistemáticamente Tomás Bodanovich, alcalde reelecto por Maipú, y vuelve a aparecer el nombre de Beatriz Sánchez. Yo le pregunto así abiertamente si hay alguna mínima posibilidad de que alguno de los dos quiera participar de una primaria presidencial. Bueno, mi rol como presidenta es buscar los mejores liderazgos para poder enfrentar esa primaria. ¿Son ellos Yo dos? También lo he dicho, hay varios nombres. ¿Pero ellos dos, le parecen buenos nombres? Súper buenos nombres, me parece que representan muy bien el proyecto del Frente Amplio, y varios otros compañeros y compañeras que a lo largo de todo Chile están haciendo un muy buen trabajo y creo que han notado a través de esos liderazgos algo importante. Lo que sí he dicho varias veces es que ha habido una ansiedad muy grande por los nombres. Yo entiendo que ya queda poco tiempo, pero la derecha ha tenido a la candidata Matei desde marzo del 2022 como candidata, y nosotros en general como Frente Amplio nos dan por muerto en todas las elecciones, y tuvimos una candidata que sacó 20% y tuvimos a un actual presidente que logró la firma en mayo. Entonces yo también digo, calma, nosotros lo que queremos hacer es una discusión de proyecto. Tuvimos recién nuestro comité central presencial, el primero que tuvimos una discusión muy rica sobre cómo poder hacer el cierre del gobierno, cómo apoyar las reformas que todavía quedan pendientes, como CAE, como el Sistema Nacional de Cuidados, como la deuda histórica, y al mismo tiempo ir proyectando ciertos liderazgos que permitan conversar con el progresismo y lograr ese proyecto común que queremos. Ya, proyecto común, pero le repito la pregunta, ¿usted cree que hay alguna mínima posibilidad de convencer a alguno de los dos de que sea candidato eventualmente, o lo ve difícil? Se lo pregunto porque Beatriz Sánchez ya lo desechó una vez anterior, y en el caso de Tomás Bodanovich sistemáticamente ha dicho que no quiere ser candidato presidencial. ¿Cree que hay espacio ahí o lo ve complicado? Si quiere, póngale número. Yo soy optimista. ¿Usted siempre es optimista? Soy una optimista bien informada, como dice Juan Carlos Bodoque. Ya. Y en eso voy a estar trabajando permanentemente. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, conversando esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por venir a la entrevista Prime. Gracias por la profundidad de la conversación. Cuesta a veces. Sí, pero muchísimas gracias. Muchas gracias por la profundidad también de las respuestas. Gracias. Y a ustedes, como siempre, por acompañarnos durante esta entrevista. Hasta mañana. Buenas noches. La entrevista Prime.